todos los presentes. Vamos a iniciar el día de hoy ya nuestro taller, darles a todos ustedes la cálida bienvenida a nuestra institución, la institución Secatesis. Vamos a trabajar hoy día un taller bastante interesante, ya relacionado a lo que es un poco acerca de la rehabilitación del adulto mayor, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poco más, de forma un poco más general, ¿no? Estos conceptos que nosotros tenemos ya en relación al adulto mayor y de alguna manera con ello complementar, ¿no? Cuáles las características que se asocian bastante al proceso de envejecimiento y con ello complementar, ¿no? En este caso, qué tipo de terapia necesita nuestro paciente, ¿no? Ahora, para dar una pequeña introducción, es importante recalcar que cuando estamos trabajando ya con un paciente adulto mayor, es un paciente que experimenta muchos cambios, es un paciente adulto mayor que ya tiene todo este proceso de envejecimiento donde hay, de alguna manera, una pérdida funcional bastante notoria, ¿no? Ya no tiene la misma vigorosidad, la misma energía, ya no tiene la misma funcionalidad, ¿no? Porque empieza a experimentar una disminución, por ejemplo, de la motilidad, disminución de la grasita. Vamos a ver que el organismo como tal ya no funciona al 100% y empieza a haber un proceso, ¿no? De desgaste. Ahora, ¿por qué es importante recalcar estas características del adulto mayor? Porque en base a ello nosotros vamos a poder orientar, ¿no? Cuáles van a ser los cuidados, cuáles van a ser nosotros, por ejemplo, los tipos de terapias que vamos a implementar con el paciente, ¿no? Entonces, para que podamos ya ir abarcando un poquito más. No es igual abarcar una rehabilitación de pronto a un adulto joven a comparación de, por ejemplo, un adolescente que ha experimentado algún tipo de lesión a comparación de un adulto mayor, ¿no? Un ejemplo para ponernos en esta situación, ¿no? Tenemos un paciente con el diagnóstico de Parkinson, ¿no? Un paciente de Parkinson es un paciente adulto mayor, es un paciente que empieza a perder lo que es en este caso la movilidad por la disminución de la dopamina y empieza a experimentar rigidez, dolor muscular, molestia, incomodidad. ¿Esto qué va a conllevar? Que de alguna manera el paciente, sumado a ello, con el proceso degenerativo neurológico que tiene nuestro paciente, va a llegar a una etapa donde lamentablemente va a estar encamado, ¿no? Va a Belín, estar prácticamente postrado en la cama, ¿no? Entonces, si nuestro paciente va a estar postrado en una cama y ya va a haber una disminución de la movilidad, va a experimentar rigidez, ¿no? Va a experimentar disminución del movimiento porque va a sentir los brazos rígidos, porque ya no lo está utilizando, ya no hay circulación sanguínea por el movimiento constante que reciben los pacientes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Empieza a experimentar, pues, en este caso vamos a encontrar el brazo totalmente rígido, tortuoso, doloroso para el paciente. ¿Ven? Entonces, una tarea importante que nosotros implementamos en este tipo de pacientes son tipos de terapias importantes que pueden ser terapias, por ejemplo, activas o terapias pasivas, ¿no? Puede ser también una terapia asistida, una terapia forzosa, que nosotros lo llamamos. ¿Por qué? Porque en una terapia física, por ejemplo, activa, nosotros participamos de alguna manera en este caso, el adulto mayor como tal participa en su propia terapia, ¿no? Le vamos a decir, señor, vamos a hacer, elevamos los brazos, movilizamos por ejemplo, la pierna, elevamos, movilizamos, hacemos este ejercicio y tranquilamente el adulto mayor lo puede hacer. Pero en el caso de los pacientes que reciben un tipo de terapia pasiva, vamos a decirlo así, son pacientes que no pueden realizar el movimiento y es el personal encargado de terapia o el personal que cubre esta atención quien tiene que realizar este tipo de procedimientos. Entonces, para que ustedes también evalúen, ¿no? Este tipo de situaciones. Y en una forzosa, son pacientes que de alguna manera pudiendo realizar el ejercicio, pero claramente tienen limitaciones
porque son pacientes posoperatorios, ¿no? De cadera, etcétera, y tienen el dolor, la incomodidad, la molestia de realizar este tipo de ejercicio y generarle algún tipo de molestia. Entonces no quieren realizarlo. Entonces nosotros como personal de salud o los que participamos en el cuidado o la terapia, es importante que el paciente lo cumpla, ¿no? Y es que durante ese proceso nosotros, y en este caso insistimos, ¿no? A nuestro paciente que tenemos que sí o sí cumplir esa terapia. Claramente es doloroso porque nosotros lo vamos a realizar de alguna manera forzosa, de ahí viene el término, pero va a ayudar bastante que el paciente recupere, ¿no? La funcionalidad del órgano afectado. Entonces, acá ya estamos viendo básicamente características importantes. Ahora, otra situación que yo puedo tener es un paciente adulto mayor, todo el cuerpo empieza a experimentar muchos cambios. Una de ellas son cambios físicos, ¿no? También cambios a niveles de la musculatura, a nivel de la absorción de nutrientes. Los músculos empiezan a experimentar ya una disminución total de la funcionalidad. La masa grasa disminuye también a gran escala y esto lo que hace es que de alguna manera nuestro paciente, pues, vamos a verlo un poquito más delgadito, ¿no? Vemos las extremidades inferiores o superiores, flaquito el bracito, flaquito la piernita. ¿Por qué? Porque la masa grasa, en este caso, ha disminuido, todo lo que es grasita. Y la capa de la piel también del adulto es mucho más delgadita, como la cascarita de cebolla. Entonces, tiene mayor riesgo también a que nuestro paciente pueda desarrollar algún tipo de daño directamente a la piel. Entonces, todo el cuidado no puede ser cualquier cosa. Ahora, si tú quieres implementar, hacer la terapia, movimientos, etcétera, puedes estimularle masajes también utilizando algunos aceites, ¿no? Porque también son muy buenos. Por ejemplo, cremas de hidratación, de preferencia que no tengan algún tipo de olor, que sean neutras, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos dañar o lacerar la piel de nuestro adulto mayor. Y estamos actuando, complementando también parte del cuidado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Dentro de la introducción, acá tenemos que el envejecimiento se acompaña, lo que yo les comentaba, ¿no? Vamos a subrayarlo para no olvidar. ¿De qué? De la disminución de las capacidades de reserva del organismo. Ahora, esto no solamente aplica a nivel sistémico, o sea, como tal los órganos, también aplica a las extremidades, los bracitos, las piernitas, ¿no? Hay pacientes que experimentan tanta rigidez por la enfermedad, dependiendo del diagnóstico, que a veces pierden la capacidad del habla. Entonces son muchas cosas que tenemos que nosotros evaluar en nuestro paciente, ¿verdad? Y que tenemos aquí que esta disminución de capacidades van a afectar directamente, ¿no? A la funcionalidad de estos órganos. Por eso es que lo llamamos como algo patológico, ¿no? Hablar de algo patológico lo relacionamos con las alteraciones que puede experimentar este órgano o sistema, ¿no? Si antes, por ejemplo, nuestro corazón cumplía la función de hacer este proceso de contracción y relajación para que participe durante el proceso del llenado ventricular, inyectar el volumen de sangre y prácticamente es nuestro motorcito para llevar toda la cantidad del aporte de oxígeno mediante la hemoglobina a todo nuestro cuerpo, va a estar ok, ¿no? Porque está contemplando toda la cantidad correspondiente. Pero si nuestro corazón ya experimenta, por ejemplo, una distensión al nivel del miocardio, ¿no? Que significa como es una capa muscular y por ahí ha experimentado diagnósticos como antecedente, hipertensión, preinfartos, etcétera, empieza a haber de pronto una distensión al nivel del músculo, ¿no? Que sería el miocardio. Y con el tiempo, lamentablemente, el paciente puede llegar a empeorar, ¿no? Entonces son características que, miren, tenemos que prever. ¿Qué más? Estas funcionalidades pueden alterar el equilibrio, la postura, por eso los pacientes están más erguidos. En el tema de la marcha pueden caminar mucho más pausados, con mucha mayor dificultad. Hay disminución de la fuerza muscular, ¿no? El déficit sensorial, visual y también auditivo. O sea que todos los órganos, sistemas van a experimentar este cambio.
¿Qué más vamos a recalcar acá? Que es importante tomar en cuenta que cada paciente es individual, cada paciente es único, cada paciente es diferente. Yo no puedo intervenir en la atención de un paciente, ¿no? Si de pronto desconozco cuál es su situación de salud actual, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir evaluando constantemente. Y no solamente abarcar la parte física, sino también abarcar la parte espiritual, emocional, la parte psicológica del paciente, ¿no? Porque eso también nos incentiva a que nosotros puedan prever, ¿no? El tiempo de curación, el tipo de lesión. Si es que el paciente, por ejemplo, adulto mayor, ¿no? Ya se postró en una cama, ¿no? Le están haciendo la terapia, pero sumado a ello, nadie le ha evaluado a su paciente y vemos que tiene las lesiones por presión. Pues son muchas causas que tenemos que evaluar, ¿no? Y es importante el oxígeno, el aporte del oxígeno, el aporte de proteínas, porque vamos a trabajar a nivel muscular. Si no tenemos este tipo de recurso, no vamos a poder mejorar también esa estadía, ¿no? El mantenimiento de la capacidad funcional y su expresión en la autoeficiencia y autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque si nuestro paciente ya tiene alterado la movilización, tiene alterado lo que es justamente accidentes pasados, paseaba, por ejemplo, a su perrito, salía a caminar, salía a correr, de pronto ahora ya estamos viendo la dificultad que puede experimentar, ¿no? Ahora, pero si ya experimenta una dificultad y hay un riesgo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos ante eso? Si por ahí la evaluación que le hizo el médico le dijo, no, señor, usted va a estar acá unos días y ahí se retira, ¿no? A su casa, a recibir el tratamiento, terapia, ¿no? Entonces, toda esa información tenemos que ver, ¿no? Ahora, ¿para qué nosotros favorecemos que el paciente esté bien? Porque evidentemente si él está bien, funciona todo bien, el paciente puede caminar, el paciente puede reír, puede pasear, salir a donde quiera. Pero si el paciente no recupera, no regenera mayor cantidad de proteínas, el paciente lamentablemente puede llegar a colapsar, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto vamos a ver que este paciente se degeneró a tal nivel que ya el paciente dejó de hacer sus actividades que normalmente lo hacía, ¿no? Se bañaba, se alistaba. Por ejemplo, en algún momento vamos a ver que el paciente, solito, ¿no? Solito se peinaba, solito hacía sus cosas, pero de pronto ya no lo puede hacer porque de pronto tiene una condición de salud que le impide esta movilización adecuada. ¿Ok? Entonces, todo ello tenemos que estar alertas. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. ¿Ok? Dentro del concepto tenemos que esto es un acto de atención de la salud porque vamos a nosotros trabajar con pacientes directamente, ¿no? Y justamente parte de las atenciones que nosotros cumplimos es la atención de salud, ¿no? Y dentro de la atención de salud vamos a implementar medidas preventivas, promocionales y de asistencia al paciente, ¿no? Si de pronto tu paciente ya sabes que tiene una limitación potencial, ¿no? A tener algún tipo de riesgo, pues por ahí le vamos diciendo a la familia, le vamos diciendo, señora, señor, su familiar va a requerir de pronto de unas muletas, una silla de ruedas, ¿no? Ver un colchón especial en casa, ¿no? Para poder intervenir y abarcar a todos los pacientes, ¿no? Entonces es importante, miren, todas las cualidades que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? No solamente de la persona, también de la familia y también de la propia comunidad, ¿no? Ahora, esta alternativa de tratamiento que ustedes están viendo no es farmacológica, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que yo no le voy a estar ahí al paciente, no le vamos a estar diciendo, señor, no haga esto, no haga el otro, no. Mayormente aquí la intervención es directa, ¿no? Porque nosotros tenemos contacto directo con nuestro paciente para implementar parte de los cuidados, ¿cierto? Entonces, para que ya vayamos teniéndolo en cuenta. ¿Qué nos permite realizar acciones de efectividad e impacto en la salud? Y también la parte de la autonomía del paciente mayor, ¿no?
¿Nosotros qué queremos con la rehabilitación? Ayudar a que el paciente recupere su capacidad funcional, que ya no esté sedentario, que no esté postrado, ¿no? Que de alguna manera nosotros podamos favorecer con nuestros cuidados mejorarlo. ¿Ok? Ok, dentro de los objetivos, acá lo tenemos, la recuperación funcional, ¿no? Que lo vamos a hacer en base a esos objetivos específicos, uno que es la readaptación desde el punto de vista psicológico y social, luego la resolización de recursos, ¿no? Disculpen, resolización para que mantenga activo. Ahora, esta parte, miren, lo voy a subrayar acá. Es, ¿por qué a mí me importa que el paciente esté activo? Porque mientras más activo es nuestro paciente, va a disminuir el riesgo a que pueda experimentar un tipo de lesión como el que estamos viendo acá. Pero si el paciente no es activo, va a requerir la asistencia de alguien, ¿no? Que le realicen la terapia, los cuidados, los movimientos, ¿no? Y que pueda contribuir a la mejora del paciente. Entonces, como vimos al inicio, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que nuestro paciente, ¿no? Se pueda reincorporar a la familia, que el paciente sea autónomo, ¿no? Son parte de las medidas importantes. Ok. Dentro de los principios, ¿qué es lo que nosotros queremos con la terapia? ¿Qué es lo que nosotros queremos con la rehabilitación? ¿Qué es lo que tú quieres lograr con la rehabilitación del adulto? Uno, poder mantener la máxima movilidad. Si yo sé que el paciente perdió la movilidad del 100% del brazo izquierdo y el brazo derecho, con la terapia poco a poco vamos a ir mejorando, ¿no? Entonces, muchas veces sucede, ¿no? Que los pacientes tienen las limitaciones, pero si no hacemos nada para disminuir ello, entonces no podemos solamente decirle, ya señor, vaya a su casa, descanse y acabó todo, ¿no? Sí o sí tenemos que intervenir. Y en ese proceso también lo ayuda el estadio de la salud, vamos promoviendo lo que es, en este caso, mejoras, ¿no? Y ahí sí podemos nosotros tener en cuenta ello. ¿Qué más? Mantener o restaurar la independencia en actividades básicas de la vida. Desde el inicio del tratamiento, obtener la confianza y cooperación del paciente. Crear una atmósfera razonablemente de esperanza y esperanzadora, ¿no? Importante. Aplicar tratamientos simples e individuales. Y también efectuar las sesiones terapéuticas, ¿no? Por cortos periodos de tiempo. ¿Qué más? Integración de todo el personal de asistencia. Eso, todo lo que tenemos aquí son parte de los principios, ¿no? Que se utilizan a nivel hospitalario, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta acá vamos a ver un pequeño videíto para que ustedes vayan observando un poquito más a modo también de que no se vayan a dormir, ¿no? Vamos a poner un pequeño videíto de repaso rápidamente de lo que sería un poco el concepto de la rehabilitación del adulto mayor y continuamos con la parte teórica. Muy bien. Más que todo para ver un poquito más de forma general para que ustedes tengan en cuenta. Espero uno que sea menos tiempo porque no vamos a explayar demasiado. Yo tenía aquí un video que se me había borrado. Ahora vamos a ver la parte de acá. Ok. Aeropuerto, pasa. Voy a compartirles nuevamente. Hay que estar atentos todos, ¿ya? Ok. Vamos a compartir. Pasaporte, check-in, todo listo. Hasta que cancelaron el vuelo y se arruinó todo. Bienvenidos a Geriatría para Todos, un espacio para difundir temas de interés sobre la salud en el adulto mayor, dirigido al público en general. Con ustedes, el Dr. Aldo García Taboada, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos.
los últimos 50 años en medicina se ha logrado un avance mayor que lo que había avanzado la medicina desde hace miles de años, pensando, digamos, en la época de los faraones o la Grecia antigua. Hay tratamientos que han permitido que vivamos vidas más largas y plenas. Se ha permitido prevenir enfermedades o complicaciones que antes prácticamente era una sentencia de fatalidad. Si en esos ejemplos que mencioné previamente nos pusiéramos a hablar de cateterismos cardíacos, de cirugías donde se coloca una prótesis articular, entre otras, sonarían como ciencia ficción para médicos de hace menos de 100 años. Ni se diga de cosas como trasplantes, diálisis. Sin embargo, hay una parte súper importante que de cierta forma puede ser determinante de que un esfuerzo terapéutico funcione o no, y que no la tenemos catalogada a veces de la misma forma, al menos en el contexto del público en general, que es el proceso de la rehabilitación. Para precisamente hablarnos más sobre ese tema, hoy nos acompaña una experta, la doctora Luz Andrea Ramírez Quintana, especialista en medicina física y rehabilitación. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación para el día de hoy. Hola, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes y al contrario, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Luz Andrea Ramírez, médico especialista en rehabilitación o fisiatría, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ejerzo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Primero que nada, creo que es importante que nos dejes claro en qué consiste la especialidad de rehabilitación, ya que para ser tan importante y determinante para el éxito de los tratamientos, impresiona como que muchos pacientes no están familiarizados con ello. Así es, doctor. Y la importancia de la rehabilitación física o fisiatría radica en que somos los especialistas encargados de ayudar al paciente a recobrar su funcionalidad. Entonces, nosotros evaluamos al paciente como un todo y nos encargamos de establecer cuáles son las causas de que haya perdido alguna función o que esté limitado en algún aspecto físico. Somos los encargados de establecer también el tratamiento más adecuado para ayudarle a recuperar su funcionalidad al 100% o lo más cercano que su cuerpo lo permita. Tratamos desde los pacientes del inicio de la vida como niños con retraso en el desarrollo o niños con riesgo neurológico hasta adultos mayores que están perdiendo funciones por enfermedades o por su edad. La rehabilitación tiene un enfoque multidisciplinario, ya que trabajamos de la mano con muchas especialidades como geriatría, traumatología, cardiología, neurología, entre muchas otras, para ayudar a mejorar la vida del paciente como un todo. También trabajamos de la mano de los licenciados en fisioterapia, algo muy parecido a cómo funciona la relación entre el médico y enfermería en un hospital. Nosotros evaluamos al paciente, revisamos sus estudios, solicitamos lo que sea necesario para establecer el diagnóstico preciso y la causa de la patología del mismo y establecemos el tratamiento más adecuado para él, y los licenciados en fisioterapia nos ayudan a llevar ese tratamiento a cabo. Entonces nosotros diagnosticamos y prescribimos y los fisioterapeutas son quienes aplican la terapia al paciente. En geriatría siempre andamos tratando de preservar funcionalidad para a su vez preservar independencia y para a su vez preservar calidad de vida. Creo que por eso me parece tan indispensable un adecuado proceso de rehabilitación después de padecimientos frecuentes en el adulto mayor, como sería un infarto, ya sea cerebral o de corazón, o una cirugía de cadera o rodilla. Pero, ¿por qué es tan importante la rehabilitación en estos padecimientos? La rehabilitación es sumamente importante en un gran abanico de patologías, sobre todo en el adulto mayor, ya que conforme avanza nuestra edad nos vamos volviendo menos resilientes, menos resistentes a los periodos de estrés que puede desencadenar una enfermedad, un infarto, una cirugía. Entonces, la rehabilitación ayuda a que el cuerpo se recupere lo mejor posible y lo más rápido posible. En el caso, por ejemplo, de un infarto cerebral, tenemos un tiempo específico para trabajar, ya que el cerebro solo tiene una cierta ventana de recuperación. Si nosotros no lo estimulamos adecuadamente en ese tiempo, las secuelas que dejen este tipo de patologías serán mayores.
Ahora, otro tema de gran interés para los geriatras es el abatimiento funcional y la sarcopenia. A veces, a pesar de tener una resolución de la enfermedad aguda, la causa que los llevó al hospital, la causa que los hizo sentirse mal, el paciente sigue débil después de un internamiento prolongado, después de estar postrado en cama mucho tiempo. ¿Cómo es que entraría ahí la rehabilitación? Sí, de hecho, esto es sumamente común y sumamente importante de tratar en el adulto mayor. Hay un síndrome que se conoce como síndrome de reposo prolongado, que le pasa a todos los pacientes, pero sobre todo a los adultos mayores que pasen mucho tiempo en cama. Y si el paciente se encuentra hospitalizado, se le conoce como síndrome de internamiento prolongado. Sucede que el reposo, vaya, todo lo que no se usa se echa a perder. Entonces, cuando estamos en reposo prolongado, nuestro músculo se va atrofiando. Y el músculo es lo que nos permite movernos, lo que nos permite estar fuertes y lo que nos permite que nuestros huesos sean resistentes. Entonces, si yo me debilito como adulto mayor, va a ser mucho más fácil que me caiga tratando de caminar, y como mis huesos también van a estar mucho más débiles, va a ser más fácil que me fracture después de una caída. Y nosotros como rehabilitadores contamos con diversas herramientas para ayudar a prevenir o retrasar esta pérdida muscular. Existe la rehabilitación intrahospitalaria, que es intervenir al paciente con rehabilitación aunque esté hospitalizado, dentro de lo que su condición nos lo permita, ayudarle con ejercicio, con movilizaciones, con electroestimulación. Se estimulan los músculos con corrientes eléctricas para retrasar esta pérdida muscular. Esto es muy importante porque tiene un impacto en el pronóstico del paciente. Este paciente que haya sido rehabilitado se va a recuperar mucho más rápido y tiene menor riesgo de complicaciones que pacientes que hayan recibido un internamiento común sin rehabilitación. Excelente, pues todo súper claro. ¿Algo más que quisieras agregar que no hayamos tocado en la plática? Me parece excelente este pequeño espacio. Si acaso agregaría que, como decimos los rehabilitadores, todo es rehabilitable. Entonces, no nos quedemos con esa creencia de que porque yo ya tengo cierta edad, me duelen las rodillas y así me tengo que aguantar y así me voy a quedar, o me duelen los hombros, o ya no puedo subir escaleras, ya no puedo correr con mis nietos, qué sé yo. No nos quedemos con esa idea, ya que siempre se puede mejorar y el paciente no tiene por qué vivir con dolor sin importar la edad o condición que tenga. Entonces, acerquémonos a los médicos en rehabilitación, ya que contamos con muchas herramientas para ayudar a los pacientes y mejorar su calidad de vida, que es para lo que trabajamos en realidad. Si no podemos curarlos, si bien podemos darles una mejor calidad de vida y mejores días. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir este importante tema con el público. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias por la oportunidad y gracias por ayudar a difundir esta información entre el público general para que nuestros pacientes puedan vivir mejor. Saludos y bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy bien. Entonces ya hemos podido observar un poquito más, de forma mucho más amplia, ¿no? Lo que es en relación justamente a ese tipo de terapia, ¿no? Y lo que nosotros vamos a abordar básicamente ya en el adulto mayor, ¿verdad? Vamos a ver que no es lo mismo abarcar la parte terapéutica en un paciente adulto joven, en un paciente adulto mayor. Hay un curso que recién ahorita he abierto mi celular y lo he visto, que hay un curso de Por favor, si pueden rehabilitación apagar sus audios, existente. las señoritas que están con el audio prendido, que se les está escuchando. A ver, Miriam, por favor. Ok. Dentro de algunos aspectos a evaluar, por ejemplo, en la rehabilitación geriátrica, ahí tenemos, por ejemplo, es necesario, como vemos ahí, llegar a un diagnóstico basado en un buen examen clínico del paciente, ¿no? Porque si nosotros vemos la receta médica, vemos el historial de nuestro paciente, vamos a poder en este caso formular, ¿no? ¿Qué tipo de terapias le vamos a realizar en base a la necesidad? Tiempo de COVID, por ejemplo, la mayor parte de terapias eran terapias respiratorias, ¿no?
porque justamente el paciente hubo mucho tipo de dificultades por el tema de respiratorio, el pulmoncito no funcionaba bien, entonces todas las terapias estaban orientadas a mejorar la respiración en el paciente. Si fuera un paciente, por ejemplo, posoperado de cadera, igualmente, para que pueda recuperar, en este caso, compensar estas necesidades. Un paciente con por ejemplo, con el Parkinson, lo que yo les decía, tiene que tener muy aparte del tratamiento farmacológico, el acompañamiento, ¿no? De un terapeuta, ¿no? Que le pueda asistir a este paciente para disminuir los dolores, las molestias, la rigidez muscular, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, que nuevamente haya una buena irrigación sanguínea, ¿no? Entonces son puntos que tenemos que ver y que en realidad, ¿no? Son bastante complejos. Ahora, dentro de los síntomas más importantes que vamos a evidenciar ahí son pacientes que experimentan dolor agudo crónico, ¿no? O sea, un dolor que puede tener un tiempo bastante corto, ¿no? Por ejemplo, un paciente se hizo un esguince o se lesionó. Por ahí un periodo de simplemente un mes va a recibir terapia y el paciente compensa, ¿no? Y ya se siente mejor. Pero puede ser crónico como los diagnósticos que yo les decía, ¿no? Un paciente con Alzheimer que llega a postrarse, un paciente con Parkinson que llega a postrarse, un paciente que ya pierde la funcionalidad completa por algún tipo de daño, ¿no? Entonces son situaciones que ustedes tienen que ver en tiempo también y beneficio, ¿no? Por ejemplo, un dolor agudo con terapia yo puedo reducirlo de cada unas semanas, pero un dolor crónico puede ser que perdure incluso hasta meses, años. Entonces por ahí es que también vamos a ir evaluando ciertas características. La disminución o la pérdida de la funcionalidad, que evidentemente es lo que nosotros vamos a abordar para que el paciente nuevamente recupere la movilidad, es lo que nosotros buscamos. Alteración de la marcha, pacientes que tienen alteración de la postura, el equilibrio, a un trastorno del sensorio, ¿no? Neurológico. Probablemente este paciente se hizo algún tipo de lesión o experimentó un accidente cerebrovascular, cayó en camita, ya no moviliza nada área del paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Solamente vamos a observar, ¿no? Tenemos que actuar, ¿no? Y que de alguna manera minimizar el riesgo del paciente a que pierda la funcionalidad completa del área, ¿no? ¿Qué más? Alteración de las funciones corticales, problemas relacionados con la comunicación, ¿no? Alteraciones psicológicas, familiares, porque ahí estamos viendo, ¿no? Si un paciente también está mucho tiempo con un diagnóstico, por ejemplo, como la depresión o alguna situación de salud mental, prácticamente es un paciente que ya se aísla, empieza a prácticamente a perder la funcionalidad, se postra en la cama, ya no se levanta, ¿no? Y empieza la situación complicada, ¿no? ¿Qué más? Y el compromiso también de la capacidad sexual, porque muchos de los pacientes pierden, ¿no? Por algún diagnóstico, alguna patología. Y justamente con la terapia y la rehabilitación, lo que nosotros buscamos es que el paciente recupere, mejore, ¿verdad? Muy bien. Otras cualidades que vamos a ver aquí es cómo yo puedo evaluar a un paciente en la rehabilitación, ¿no? Entonces, para yo evaluar, tengo que ver de forma general, mediante una valoración clínica de mi paciente, de forma funcional, problemas biopsicosociales, ¿no? ¿Cuál es la capacidad, la limitación que tiene mi paciente? Y en base a ello, nosotros abarcamos cuál es la necesidad de terapia, el tiempo estimado o cómo vamos a implementar también. Por ejemplo, al nivel del lenguaje, el estado psicológico y mental del paciente, el estado nutricional, si tiene un bajo peso, un paciente muy obeso también son medidas importantes. En las frecuencias cardíacas y respiratorias, las algias y artralgias, ¿no? Dolores articulares, ¿no? Fuerza muscular que muchas veces el paciente lo pierde, ¿no? Pero esto sucede mayormente por la edad que tiene nuestro paciente, ¿no? Empieza a experimentar alteración, daño. La marcha y el equilibrio, ¿no? Que va a incluir, ahí está la evaluación de los miembros inferiores. Todas esas características nosotros vamos a poder ir evaluando poco a poco, ¿no?
Pero para eso no es simplemente ir y decir, ya señor, le hago un masajito aquí y ya está. No, hay que evaluar la necesidad de tu paciente y en base a ello vas a implementar como tal un plan de cuidados, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a trabajar? Entonces, en base a las necesidades de nuestro paciente, nosotros abordamos la rehabilitación. Ya dentro del tratamiento, en la parte preventiva, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Uno, identificar o modificar cuáles serían los factores de riesgo, ¿no? ¿Cuál podría ser un factor de riesgo que nuestro paciente esté sedentario, que no haga actividad, que no haga ejercicio, que esté todo el día sentado, echado, ¿no? Y hay evidentemente un riesgo bastante alto, ¿no? O la obesidad, ¿no? Que el peso hace que el paciente ya no camine mucho, se vuelva sedentario, ¿no? Y empieza también este tipo de molestias, la inactividad, el hábito de fumar, el alcoholismo, ¿no? Los malos hábitos nutricionales, que todo participa dentro del cuidado de nuestro paciente, ¿no? Y que nosotros tenemos que en lo posible ver cómo lo podemos abarcar y mejorar. ¿Qué más? Vamos a ver que incluye 3 niveles de prevención. El primer nivel incluye acciones dirigidas en este caso, para prevenir la aparición del daño. Acá en esta etapa vamos a prevenir todo lo que es prevención y también poder detectar personas con discapacidad. Luego, el segundo nivel son acciones, pero ya para minimizar los efectos que ya se dieron. Si un paciente, por ejemplo, ya estaba con alguna limitación previa, ¿no? De pronto, pues esa limitación previa hace que yo tenga un margen general de cuáles son los cuidados que yo voy a implementar, ¿no? Y el tercer nivel incluye acciones para impedir o minimizar los efectos de la discapacidad, ¿no? Y de alguna manera eso lo vamos a ver ya con las redes de apoyo. Por ejemplo, una red de apoyo, vamos a tenerlo así, será pues el aspecto social, su comunidad, la iglesia, ¿no? Dependiendo del entorno. Por ahí vamos a ver que algunas municipalidades participan también en campañas preventivas del adulto, campañas de terapias, etcétera. Entonces, con eso también nosotros podemos trabajar, pero esto va a ir orientado muchas veces a cómo nosotros hagamos la evaluación, la valoración del paciente en base a sus diagnósticos y poder implementar los cuidados. Cuando se indiquen rutinas de ejercicios para el adulto mayor, vamos a considerar principios generales. Por ejemplo, programas de ejercicios que deben concentrarse en grupos funcionales, tanto claves, vamos a ver ejercicios que podamos trabajar en pacientes que tienen muletas, pacientes con problema en la cadera, pacientes con problema de tobillo, ¿no? Los isométricos que van a estar en relación, ¿no? A la par de, si yo hago, por ejemplo, la movilización de la piernita, tiene que ser en conjunto, pero esto va a depender, ¿no? Cómo nosotros lo vamos a realizar, porque también hay un riesgo, ¿no? Que realizar este tipo de ejercicios podría aumentar la elevación de la presión. Programas de ejercicios aeróbicos, ¿no? Que deben comenzar, vamos ahí, al 40%, al menos el máximo consumo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por ejemplo, el paciente se levanta por la mañana y empieza a hacer este proceso de tomar aire, inhalar. Toma aire y exhala. Toma aire, retiene y exhala. Estos ejercicios aeróbicos permiten que el paciente incorpore buena cantidad de oxígeno que puedan ser útiles por las células, ¿no? Para estimular mayor producción de masa muscular también. ¿Por qué? Porque el oxígeno también al ingresar nos va a ayudar a dar mayor energía a las células para que éstas puedan regenerar las zonas de la piel, tejidos, etc. ¿Ve? Y la velocidad de marcha que se debe seleccionar es la que corresponde al 35-40% del consumo máximo de oxígeno, porque ya estamos viendo que es una medida un poco más compleja, ¿verdad? Es una medida más compleja porque si el paciente, vamos a ver que necesita recuperar el 60%, ya la perdió un 35%.
¿Cómo hacemos? Simplemente porque viene una atención y ya mejora, no, hay que implementar un cierto grupo de terapias que nosotros vamos a trabajar y que consideremos que en ese tiempo ya hay mejoría en el paciente, ¿verdad? Pues miren cuántos puntos tenemos que ir considerando. Ok. Hay un tipo de tratamiento que tenemos aquí que se conoce el tratamiento kinésico. ¿En qué consistirá el tratamiento kinésico? Como estamos viendo aquí, kinésico viene de movimiento. Entonces tú, por ejemplo, quieres hacer a tu paciente ejercicios donde hagamos movilización con ejercicios, no que no genere mucha fuerza en el paciente, ¿no? Yo no le voy a decir, señor, me va a hacer 50 planchas, le voy a decir, me va a hacer una maratón de 5K, 10K. Probablemente sí lo haga cuando ya tenga una buena masa muscular, pero de lo contrario quizás no lo puede hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía su cuerpo está inactivo. Tenemos que activar esta masa muscular para que recién podamos implementar parte de los cuidados. ¿Ve? ¿Qué me va a ayudar aquí? Prevenir las alteraciones articulares de partes blandas, obtener un raquis estable, ¿no? Para minimizar la pérdida funcional, movilización pasiva, activo o activas asistidas, cambios de posición, como les decía, es importante lateralizar también a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si tengo yo un paciente postrado, y según por normativa sabemos que un paciente postrado inmovilizado, muy aparte de las lesiones que puede presentar en su cuerpo, también podría desarrollar, ¿qué cosa? Lesiones por presión como las escaras. Entonces ya son pacientes complejos de por sí, ¿no? Entonces, si nosotros estimulamos mediante el movimiento, pues yo voy a mejorar a mi paciente para que ya refuerce, y en este caso los músculos de los miembros superiores, de los miembros inferiores. Y con respecto a la edad, ya minimizamos completamente la molestia del paciente. Pero tenemos que sí o sí trabajar con ellos. De ahí le podemos decir ejercicios, por ejemplo, blandos como vemos en la imagen. Por ahí vamos a decirle, vamos a bailar un poquito, ¿no? Vamos a caminar. Entonces ya estamos incentivando un poquito el movimiento porque el paciente participa con eso. De pronto queremos hacer una danza con la comunidad del centro materno, no, disculpen, con el centro del adulto mayor, que son los CAMS, ¿no? Y ahí podemos nosotros trabajar tranquilamente, ¿no? El cuidado del paciente. ¿Qué más? Por ahí, miren, vamos a concientizar al paciente que esté en constante movimiento, realización de ejercicios respiratorios, ejercicios de coordinación y también para la postura, ¿no? Entonces, todo ello nosotros vamos a evaluar, ¿no? Dentro de las características también del tipo de terapia. Algunos agentes físicos que utilizamos, ahí está, constituye un método válido para el abordaje de los problemas en geriatría, ¿no? Los resultados de cada tratamiento aplicando agentes físicos reportan muchos beneficios, disminuyendo el uso de fármacos según corresponda a cada patología. Es importante. Entonces, estamos viendo que hay muchas veces no correspondemos a nuestro paciente, ¿no? Y lamentablemente pues puede empeorar. Supongamos el paciente viene porque dice que tiene mucho dolor, mucha dolencia, le podemos aplicar algún agente físico, ya sea de calor o frío, ¿no? Y en base a ello nosotros vamos, de alguna manera a orientar mucho mejor el tipo de terapia y cómo es también la respuesta que tendría nuestro paciente. Ok, muy bien, entonces, ¿qué más? Aditamientos u ortesis, que son mayormente enfocados a los soportes que utilizan los pacientes como prótesis, ¿no? Vamos a tener equipos que le van a ayudar al paciente a movilizarse por ahí, por ejemplo, un equipo que se pueda colocar para la parte superior y la parte, por ejemplo, ¿no? Que son equipos, por ejemplo, los bastones, ya sean de 3, de 4 salidas, ¿no? Que son elementos de apoyo, sí, pero no quiere decir que como tienen un elemento de apoyo ya no le voy a realizar ahí la terapia, ¿no? Todo tenemos que participar, o sea, de forma global, ¿verdad?
Muy bien, estimadas, hasta aquí vamos a hacer una pequeña paradita. Por ahí me están indicando que les van a dar una información del área académica. De paso se toman un pequeño descansito y de ahí continuamos, ¿ok? Muy bien, el área académica, por favor, creo que va a dar algún comunicado. Área académica, por favor. Ok, un momentito, ahorita les van a dar información mientras que están tomando con su break. Unos minutitos, por favor. ¿No? Es de hacia el aporte que la terapia física, ¿no? Puede tener, como vemos ahí, en combatir o retardar procesos que puedan llegar a afectar a tiempos posteriores. Nosotros, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, donde se trabaja bastante lo que son las terapias, vemos que la enfermedad tiene un inicio, ¿no? O sea, una vez que empezamos con el diagnóstico, porque empezó con este movimiento involuntario y por ende se suma la rigidez y dolor de la zona, entonces gracias a la terapia lo que nosotros es minimizar el daño a tiempo posterior. Pero si mi paciente absolutamente nunca recibió terapia, la enfermedad avanza más rápido. Y peor aún, va a experimentar mayor dolencia, mayor incomodidad, nuestro paciente va a estar quejándose de dolor, aparte de la movilización involuntaria. O sea, está experimentando una pérdida de la atrofia muscular. Y con ello, el dolor. Entonces ahí estamos viendo lo que nosotros es retardar, ¿no? La inactividad que dan como resultado alteración de varios órganos. ¿Qué pasa si los músculos respiratorios también no funcionan? El paciente no puede respirar adecuadamente, se agita, se cansa, ¿no? También en relación a los aparatos, los sistemas, ¿no? O asintomáticos que podemos ver para poder evaluar hasta lograr la incapacidad física del sujeto. Entonces, mientras nosotros implementamos terapias, intervención directamente, vamos a poder mejorar el estado de salud del paciente. Otro punto que vamos a ver aquí, que dice acá, al hablar del uso terapéutica, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿No? Esto va a ser utilizada para conservar o recuperar las capacidades, tanto habilidades y destrezas de nuestro paciente, ¿no? Porque ya hemos determinado que hay una limitación del movimiento, limitación de la independencia, el paciente no puede hacer sus cosas por sí solo, ¿no? Empieza a experimentar múltiples cambios. Y justamente en esos múltiples cambios que experimenta nuestro paciente es donde nosotros vamos a observar la limitación como tal del área, el daño posterior que puede experimentar. Y empezamos a abarcar terapias, empezamos a abarcar rehabilitación preventiva para complementar a nuestro paciente y hasta que él se mejore de forma sistémica, ya estamos abarcando en la parte física. Ahora, dentro ya del trabajo del profesional
que va a aplicar este tipo de terapias, vamos a ver que existen diferentes tipos, pero para poder empezar, lo más importante es descubrir primeramente con la persona, con el grupo de personas, las ocupaciones que le son significativas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el paciente me dice, sí, a mí me gusta correr, me gusta caminar, me gusta jugar vóley, me gusta bailar. Entonces, de pronto yo voy a escoger un tipo de ejercicios activos, ¿no? O terapias ocupacionales que ayuden al paciente en su tratamiento terapéutico, pero a la par que sea de gusto del paciente. Por ejemplo, él dice, no, no me gusta bailar. Y tú le quieres hacer una terapia ocupacional porque es un paciente activo, pero estamos trabajando en la parte preventiva. Y de pronto quieres empezar a trabajar con el paciente lo que es bailes, danzas, pero el paciente no le gusta. Entonces, ¿yo qué voy a lograr si el paciente no le gusta? Si el paciente no le gusta, no va a colaborarme. Y si no me colabora, la terapia muchas veces no es efectiva. ¿Ve? Pero si el paciente me dice, no, señorita, yo prefiero salir a caminar, entonces vamos a ayudarle con ello, ¿no? Si el paciente me dice, no, señorita, yo prefiero, por ejemplo, hacer algún tipo de ejercicios, hacer yoga, un ejercicio, o por ejemplo, ¿qué ejercicio usted me recomienda, no? Que yo pueda hacer, movilizar los brazos, las piernas, ¿no? O quizás en mi camita también yo lo puedo hacer. ¿Ven? Entonces va a depender muchas veces de cada paciente. Nosotros no vamos a forzar en lo absoluto al paciente, sino únicamente va a depender, ¿no? De las necesidades que él pueda tener. Y estas necesidades van a estar orientadas justamente a cada paciente, porque cada paciente es individual. Cada paciente tiene una necesidad muy diferente. Entonces, yo no voy a abarcar lo mismo de un paciente con otro, ¿no? Hacer todo lo posible para que el paciente cumpla la terapia. ¿Qué pasa si el paciente no quiere cumplir la terapia, no quiere hacer? Entonces vamos a explicarle los riesgos que puede experimentar. ¿Cuáles serán los riesgos? Van a ser prácticamente decirle, no, señor, si usted no hace, por ejemplo, la terapia respiratoria, va a perder, en este caso, la movilización de los músculos respiratorios, va a disminuir su capacidad funcional de respiración y siempre le va a faltar el aire. Va a estar siempre agitado. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Yo quiero que mi paciente mejore. Yo quiero que el paciente pueda lograr salir de un cuadro quizás crítico, ¿no? Entonces, tenemos que ir evaluando todo eso. ¿Qué más? Adaptar la actividad al ambiente para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a trabajar un tipo de ejercicio, podemos hacerlo en un ambiente al aire libre, podemos hacerlo, por ejemplo, en casa, ¿no? O algún centro especial, etcétera. Va a depender, ¿no? De nuestro paciente, ¿no? Y del ambiente que también tengamos y de los tipos de ejercicio que yo voy a abarcar para que en base a ello podamos trabajar. ¿Qué más? Mantener a las personas realizando estas actividades en su entorno, ¿no? Porque eso es lo que vamos a buscar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades desarrolla nuestro paciente? ¿Qué es lo que hace comúnmente? De pronto el paciente se levanta por la mañana, le gusta cepillarse los dientes, hacer un poco de deporte, caminar o de pronto solo sentarse o bailar, etcétera. O le gusta salir al parque, le gusta salir al centro comercial, no lo sé, pero estamos ya implementando desde ahí, ¿qué cosa? Terapias ocupacionales y estamos minimizando el riesgo. Pero si el paciente va a estar todo el día sentado, todo el día echado en cama, todo el día postrado, entonces no estamos logrando absolutamente nada, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serán algunos pasos para implementar esas terapias ocupacionales? Primero, identificar las necesidades de nuestro adulto, lo que yo les decía, preguntémoslo, ¿no? Brindarle nuevos retos, nuevas oportunidades, vamos a crear un balance entre la actividad, el descanso y la relajación, ¿no? Señor, hoy día vamos a hacer un tipo de ejercicio, vamos a bailar, ¿no? Ponen su musiquita que le gusta al paciente y ponemos a bailar. El descanso, hay tiempo para que el paciente pueda reposar y descansar, hay tiempo para que el paciente también se relaje de forma interactiva. ¿Ven? Entonces es importante plantearle este tipo de situaciones, diseñar alternativas, organizar un programa de actividades, siempre,
todo tipo de intervención que vamos a realizar, siempre prográmense, organícense. No implementen cualquier tipo de terapia si tú ves que el paciente no lo necesita ni lo amerita, ¿no? Entonces van a ser focalizados. Es como que yo le diga, señor, vamos a trabajar, por ejemplo, trabajando, por ejemplo, baile, y yo veo que el paciente tiene un diagnóstico de ACV ya recuperándose, entonces por ahí arrastra la piernita, está con dificultad. ¿Podrá hacer el movimiento del baile? No, pero yo puedo trabajar y focalizar, por ejemplo, en esa área específica dañada, ¿no? Haciéndole la terapia específica, ¿no? Pero no de forma general como asumimos. Diseñar alternativas con programa de actividades. ¿Qué es lo que yo voy a hacer desde que ingreso o a trabajar o desde que ingreso en contacto con mi paciente? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Motivar al adulto mayor también a que tome sus propias decisiones, ¿no? Para que se sienta que tiene autocontrol también en su vida, ¿no? Hay que dar el libre albedrío que el paciente pueda escoger, ¿no? Él te va a decir, señorita, ¿sabe? Yo quiero este tipo de ejercicio, quiero el otro. Y está perfecto, ¿no? Damos la opción porque de esta manera también contribuimos a que el paciente nos colabore durante el proceso también de las terapias, ¿no? Porque hay pacientes que se rehúsan, no quieren, ¿no? No quieren implementar terapias nuevas, hacer ejercicios, porque dicen que no pueden, se cansan, se agitan, ¿no? Y el paciente ya no quiere. Pero el riesgo alto de no querer es que justamente ahí empieza el problema, ¿no? Que no quiere y eso a posterior se hace crítico y el paciente ya empieza a perder la movilidad de ciertas áreas y a veces ya es muy tarde cuando podemos trabajar en primera medida, ¿no? Muy bien. Dentro de la aplicación de este tipo de terapias ocupacionales, vamos a ver ahí que pueden ser mediante las actividades diarias como la ayuda, el entrenamiento y la parte corporal. Podemos trabajar activación y motricidad y la parte cognitiva, ¿no? Si yo tengo un paciente con alteración del sensorio, una de mis terapias o rehabilitación va a estar enfocadas en la estimulación o juegos mentales, ¿no? Le doy al paciente el sudoku, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar para que llene un periódico, etcétera, ¿no? Porque cada persona es diferente. Juegos mentales también, ¿no? Tiempo libre, hay que dejarle su tiempo de recreación, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente dice, no, para mí mi tiempo de recreación es descansar, dejemos de descansar, pero no significa que va a descansar todo el día, ¿no? Es importante también prever eso. El tema del entorno, también la participación social, ¿no? La interacción que vamos a tener frente a eso. Muy bien. Entonces, antes de hablar ya de esto de las actividades de la vida diaria, quiero que vean un video en relación justamente a lo que son los tipos de terapias ocupacionales, porque existen diferentes. Ahora, mayormente este tipo de terapias ocupacionales lo trabajamos en los centros del adulto mayor o también llamados los CAM o también llamados los CIAM, que son los centros integrales del adulto mayor. En la actualidad no estamos contando con muchos centros de terapia ocupacional, disculpen, de lo que es no de lo que son terapias ocupacionales, pero sí todavía lo tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, miren, acá vamos a ver un pequeño video de algunas terapias ocupacionales, por ejemplo, en una residencia del adulto. A ver, vamos a ver para que ustedes miren. Ahora, aquí a la par participa también un poco de la kinesia, o sea, del movimiento físico, que el adulto mayor nos participe, que ayude durante este proceso de la atención. No necesariamente va a estar focalizada a sentarnos, le decimos y ya está, no. Lo puede hacer, pero nosotros le vamos a brindar el apoyo, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver entonces. El centro nuestro es un centro sociosanitario y tenemos pues diversas patologías, entre ellas pues está demencia, Parkinson, tenemos también alteraciones conductuales, comportamentales, alteraciones de la marcha, distintas. Pues la terapia ocupacional en nuestro centro lo que hace es valorar previamente al paciente una vez que ingresa, crear un plan de actuación y unos objetivos a conseguir.
Muy importante que el terapeuta ocupacional sepa los intereses de la persona que ingresa en nuestro centro y utilizar estos intereses como herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo sería la actividad terapéutica, lo que sería la ocupación, la actividad propositiva, que utilizo con el único fin de mejorar, mantener o evitar un decaimiento en la persona, un empeoramiento en esta persona. Aparte de conseguir, uno de los objetivos de conseguir el bienestar y trabajar para que ellos tengan una óptima calidad de vida, la terapia ocupacional centra mucho su trabajo en que el paciente, en que la persona que está en nuestro centro consiga el mayor grado de autonomía en las actividades de la vida diaria básica. Incluso hay casos en el que también trabajamos por una autonomía en las actividades de la vida diaria instrumentales. Yo describo mi trabajo como el bienestar en los ancianos, porque ellos mismos lo describen como una pastilla para estar bien, para sentirse a gusto y ser felices. Y es cierto, yo muchas veces pienso, cuando ellos me dan las gracias por mi labor, una vez finalizo la terapia, muchas veces pienso, digo, pero bueno, si yo estoy haciendo mi trabajo, y a lo mejor con una simple canción de 5 minutos de duración, a ellos les da un bienestar y una satisfacción y una felicidad que les dura durante toda una semana. Muy bien, entonces ya hemos visto un poquito más de esos tipos de terapias. Ahora, existen diferentes tipos de terapias. Por ejemplo, aquí, que vamos a ver, una de las terapias que se ven acá, por ejemplo, es la psicomotricidad, ¿no? Que también lo podemos trabajar con el adulto. Vamos a ver una parte nada más del video porque es un poco extenso, para que ustedes vean los tipos de ejercicios que los adultos en realidad lo pueden hacer. Ahora, cabe recalcar que normalmente este tipo de ejercicios se abarcan mayormente en los centros del adulto mayor, pero para que tú veas que el adulto sí lo puede hacer, pues si tú quieres que trabajar con tu paciente en casa, en domicilio, lo puede hacer sin ningún problema, pero es importante que tú tengas en cuenta qué es lo que quieres abarcar para que podamos trabajar con nuestro paciente. ¿Muy bien? De Willy Wonka. Pero solo uno de ustedes puede llevarse a casa el boleto dorado. Trabajamos muy duro para hacer este loco pastel. No se parece nada de lo que haya hecho antes. Quiero contarle a la gente que la gente es más que solo una pequeña pastelería. Perder ese vuelo hace 5 años y comenzar a hacer pasteles me llevó a este. Si los jueces me eligieran, yo no valdría todo por lo que he estado trabajando. El ganador de esta guerra de pasteles es $10. Jason, felicidades, es el ganador de esta guerra de pasteles. Todo está bien. Ganamos guerra de pasteles. Ganamos $10.
Muy bien, entonces ya miren, ustedes ya han podido ver la magnitud de ejercicios, actividades que hacen nuestros pacientes, ¿no? Entonces, que un paciente te diga que no puede, hay que ver también por qué el paciente no quiere en realidad, ¿no? Porque ustedes están viendo toda la cantidad de ejercicios, actividades. Este es un tipo de rehabilitación, pero se conoce como terapias ocupacionales. ¿Por qué? Porque acá vemos que el paciente es totalmente activo. Es un paciente que por sí solo puede realizar sus actividades, ¿no? Y nosotros solamente le vamos a orientar, ¿no? En actividades que ellos puedan realizar, evitando también un daño, ¿no? Que se puedan lesionar, quizás algún ejercicio de mayor esfuerzo, ¿no? Pero no significa que el paciente no pueda. Miren, entonces ustedes ya viendo, mientras un paciente es activo, también, ¿no? Vamos a darle una mejor calidad de vida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas actividades de la vida diaria que pueden verse afectadas si, por ejemplo, el paciente tiene una limitación, ¿no? Por ejemplo, no va a poder bañarse, no va a poder vestirse, no va a poder comer, ¿no? Tenemos que de alguna manera diseñar algunas actividades que él pueda desempeñarse, ¿no? Sin afectar su salud o de acuerdo a la capacidad que él puede, ¿no? A las condiciones. Establecer rutinas significativas, crear actividades para el adiestramiento en el desarrollo de actividades cotidianas. Y justamente dentro de las actividades fomentamos mucho la terapia ocupacional
porque mientras más actividad hace, fortalecemos la masa muscular, suplementamos adicional a ello lo que son alimentos en alto de proteínas, mejoramos la masa muscular y el paciente va a tener un mejor soporte también para el huesito, ¿no? Y ante una caída, también disminuimos el riesgo de fractura. Mejoramos que el paciente pueda coger los objetos con mayor fuerza, ¿no? Que el paciente no se le vaya a caer los objetos, que pueda sostener, movilizarse, ¿ven? Ayuda de alguna manera, porque estamos en actividad. Pero si eso no sucediera, pues lamentablemente empieza el problema, ¿no? Dentro del área corporal, ahí estamos identificando las tablas de gerontogimnasia, bien relajación, actividades deportivas, pacientes que les gusta hacer paseos, pacientes hacer caminatas, entrenamiento también de la higiene postural, que es un tema muy importante que también tenemos que evaluar en los pacientes. En la parte cognitiva, ¿no? Ustedes han visto más enfocado en lo que son parte de la terapia ocupacional, pero una de ellas también es la cognitiva, donde nosotros, por ejemplo, le damos imágenes, le damos objetos lúdicos, por ahí dibujos, ¿no? Para que él pueda fomentar recordando, mencionando los nombres, ¿no? Más que todo para poder estar activos, lúcidos en los pacientes, ¿no? O la reminiscencia, ¿no? Le empiezo a preguntar, a ver, Carmencita, cuéntame, ¿y cómo, por ejemplo, qué es lo que hacías cuando tenías 20 años, 30 años, 40 años? ¿Cuál ha sido tu deporte favorito? ¿Cuál es algún evento que te recuerda bastante? Entonces, eso que nos ayuda también a evaluar la memoria, ¿no? A que el paciente recuerde algunos eventos gratos, ¿no? Y que también podamos fortalecer la memoria, ¿no? Porque de pronto si ya no hablamos de lo pasado y tampoco vemos todo este proceso, evidentemente pues el paciente también ya no se olvida, ¿no? Entonces todo es un proceso que sí o sí vamos a tener que tener en cuenta. Dentro de la terapia de vital importancia, ahí vamos a ver que muchas veces nuestros pacientes acá ya empiezan a sufrir enfermedades que con mayor facilidad, ¿no? Un adulto joven es un poco más complicado, ¿no? Ellos es muy poco la probabilidad de experimentar lesiones, pero los adultos mayores tienen mayor riesgo. Entonces, como tienen mayor riesgo, son justamente donde vamos a abordar mucho más las técnicas de terapias, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a actividades lúdicas como vemos aquí. Miren, estamos dándole cubos, prácticamente como si fuera un niño, ¿no? Porque nuevamente queremos estimular la capacidad cognitiva, que el paciente no pierda la coordinación, ¿no? Que esté lúcido, ¿no? Y son, miren, puntos que se trabajan. Ahora, ¿qué será para nosotros la fisioterapia geriátrica? ¿No? Ahí vamos a ver que vamos a aplicar técnicas, ¿no? Principalmente en adultos mayores sanos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos todavía van a poder realizar muchas actividades de forma sola, ¿no? Autónoma. Ya cuando se trabaja en la parte de rehabilitación, ¿no? Ya va más enfocado en los pacientes con alguna patología o alteración de algún órgano o sistema. Y que esa limitación va a hacer de alguna manera que el paciente pues pierda su capacidad funcional y que no pueda movilizarse, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a complementar de alguna manera puntos importantes. ¿Cuál será el objetivo, por ejemplo, de la terapia ocupacional en adultos mayores? Ahí estamos viendo, ¿no? Potenciar la participación, que el paciente tenga satisfacción, prevenir y maximizar las habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Tanto mentales, físicas, afectivas. Y el objetivo principal, que recupere la funcionalidad o tenga mayor autonomía posible. ¿Ve? Todo ello nos va a ayudar nosotros a complementar, ¿no? Situaciones importantes dentro de la mejora del paciente. En la terapia cognitiva, estamos viendo que esto es un proceso que va a buscar básicamente que el paciente, ¿no? Mejore la capacidad adaptativa, ¿no? Recuerde eventos, estimular el proceso mental de la información, investigación, ¿no? Por ejemplo, con juegos lúdicos, ¿no? Que puedan ayudar al paciente a que no pierda, ¿no? Esa capacidad. No hay muchos adultos, tú le preguntas, por ejemplo, un poco de la historia, de multiplicación y te responden rápido, pero hay pacientes que se olvidan.
Y ahí es donde tenemos que abarcar y trabajar mucho más, ¿no? Porque es parte también de la terapia. Dentro de los tipos de terapias cognitivas vamos a encontrar ahí, por ejemplo, terapia cognitiva de TEBEC, que mayormente está centrada en pensamientos automáticos, en distorsiones cognitivas, donde el paciente empieza a tener distorsiones como tal, muchas veces de los cálculos, de las imágenes que se presentan frente a él ante algún tipo de razonamiento, ¿no? O la terapia de Albert Ellis, que es mayormente la terapia emotiva conductual, ¿no? Esto va a ir enfocado muchas veces en las creencias que tiene el paciente. Puede ser que él empiece a decir, sí, yo creo, por ejemplo, en los dinosaurios, creo en esto, y mira, ahí está, me está observando, me está saludando, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que nosotros vamos a abarcar. ¿Estamos encontrando algún problema adicional a la edad del paciente o es algo normal? Si tú ves que empieza a hablar de cosas incoherentes o de eventos o sucesos, simplemente lo que nosotros tenemos que ver es centrar cuál es la problemática, por qué el paciente está trabajando, está haciendo esto, ¿no? Y focalizar muy bien los cuidados. Luego, en el área de ocio y tiempo libre, vamos a propiciar actividades lúdicas, ya sean recreativas, actividades musicales, dinámicas de grupo, participación en fiestas, salidas y excursiones. Y les comento, justamente todas estas actividades que estamos viendo aquí, mayormente se trabajan en los centros del adulto mayor o en los centros integrales del adulto mayor. ¿Cuál es la diferencia? Que los CAN mayormente pertenecen a los asegurados del Exsalud y los CIAN a todo el equipo personal del MINSA, ¿no? Aunque en realidad muchas veces también estos centros están en participación de la municipalidad, ¿no? Que puede gestionar estos lugares o ambientes para trabajar la terapia de los pacientes, ¿no? Entonces ya para que ustedes vean, miren todas las actividades. Yo, por ejemplo, en alguna oportunidad veía cómo los pacientes se iban de viaje, de paseo, ¿no? Y absolutamente disfrutaban, ¿no? Porque no tenían ningún limitante. En el entorno humano hay participación social, técnicas de la comunicación, manejo conductual. En el entorno físico no hay eliminación de barreras arquitectónicas, hay adaptación cognitiva, funcional del entorno físico. El paciente recupera, ¿no? Determina, en este caso, o percibe su entorno como tal y en base a ello se moviliza y realiza sus actividades. Pues miren, para que ustedes tengan en cuenta todo lo que nosotros podemos abarcar en nuestros pacientes. ¿Muy bien? Entonces vamos a ver ya por último todo lo que es en relación a los ejercicios activos y pasivos. Acá esto sí lo voy a mostrar aquí porque esto es importante que ustedes lo vean mediante la técnica. Entonces vamos a poner aquí primero los ejercicios activos. Bueno, activos son los que ustedes ya han visto en el video, ¿no? El paciente por sí solo puede hacer la terapia, ¿no? Ningún problema. Pero en los ejercicios pasivos esto ya cambia, ¿no? Y mayormente para pacientes adultos postraditos. Miren, por ejemplo, acá vamos a ver cómo podemos trabajar los ejercicios en los pacientes postrados en cama, síndrome de memorización y mayormente enfocado en la fisioterapia. Eso sí es importante, porque la mayoría de los pacientes donde ustedes van a trabajar, ¿no? O van a trabajar mayormente son de esta situación, ¿no? Que son pacientes ya que han perdido la movilidad o están encamados, están postrados en la cama. Entonces, ¿qué consideración yo debo tener con estos pacientes? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a completar por ahí. Y si tienen algunas preguntas, dudas, los que están en la sesión pueden colocarlo en la parte del chat para poder apoyar. ¿Ok? Muy bien. Hola, hoy tenemos un video especial. ¿Por qué es especial? Porque hablaremos de movilizaciones pasivas que se le pueden realizar a una serie de pacientes en casa. Mi nombre es José Manuel Puntiel y este es tu canal Fisioterapia RD. Antes de hacer las movilizaciones pasivas, primero le voy a definir lo que es el síndrome de inmovilización, que se da en una persona que era activa e independiente de sus actividades de la vida diaria y por alguna razón o consecuencia de una enfermedad quedó en cama. Ahora vamos a realizar una serie de ejercicios para esos pacientes que están en cama y no pueden trasladarse o se les hace difícil
ir al centro de fisioterapia. Siempre para realizar las movilizaciones pasivas del paciente, el que va a realizar las movilizaciones tiene que trabajar cómodo. ¿Por qué? Porque puede sufrir una lesión en la columna, una lumbalgia o cervicalgia, o una lesión en el hombro por sobreuso. Tenemos que tener una secuencia de cómo vamos a realizar el ejercicio. ¿Cómo así? No podemos trabajar la mano y el pie, el codo y la rodilla, el hombro y la cadera. No. Tenemos que trabajar primero el miembro superior y luego el miembro inferior, o miembro inferior primero y miembro superior después. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a trabajar el miembro superior, como estoy aquí sentado cómodo. Vamos a realizar las movilizaciones pasivas. Si el paciente o el usuario tiene solamente un lado afectado, se le hacen las movilizaciones pasivas del lado afectado con el lado contralateral, que es el que tiene activo, y si puede realizar algunas actividades, que lo haga. Si tiene conciencia del ejercicio y si no tiene algún problema mental o alguna otra enfermedad que le incapacite la memoria. Pero vamos a realizar los ejercicios de la mano. Lo primero que haremos son movilizaciones pasivas de los dedos, cada uno de los dedos. Vamos a realizar 10 repeticiones de cada uno. Movilizaciones pasivas. Luego vamos a pasar a cerrar y abrir la mano. La cerramos y la abrimos. Estos ejercicios tienen que realizarlo 30 repeticiones de cada uno. 30 movilizaciones de los dedos, de cada dedo. Y 30 abrir y cerrar la mano. En la muñeca vamos a hacer los movimientos de la muñeca, flexión y extensión y flexión de la muñeca. Como dije, podemos hacer 30 repeticiones, pero no es un automatismo. Si quieren pueden hacer más o menos, pero recuérdense que son movilizaciones pasivas. Vamos a trabajar la supinación y la pronación, los movimientos del antebrazo. Estos son movilizaciones pasivas para pacientes que están encamados, que son muy necesarios para mantener el riesgo sanguíneo y la movilidad articular de las articulaciones. Vamos a hacer flexión y extensión de codo, siempre cuidando las articulaciones. Vamos a realizar ahora flexión del hombro. Se agarra desde el codo. Ahí sí ya me voy a parar. Hay que trabajar cómodo, pero si no se puede, hay que realizar el ejercicio. Se hace una flexión. Tenemos que tener presente que no haya una luxación. Una luxación es cuando el hombro se desprende de su cavidad glenoidea en el húmero. Si hay una luxación, no se puede llevar el hombro más de 90 grados, más de esa posición, porque eso le puede causar dolor al paciente y le puede hacer un gesto. Si no habla, si habla le va a decir que le duele. Luego vamos a realizar la ABD del hombro. Y ahora vamos a trabajar el miembro inferior. Ahora vamos a realizar los ejercicios del miembro inferior. Empezaremos con colocar la mano debajo del talón para evitar una fricción y que pueda causar una úlcera. Se le va a hacer movilizaciones de los dedos, así como hicimos con la mano. Vamos a realizar de 20 a 30 movilizaciones pasivas de cada uno de los dedos. Asimismo vamos a realizar las movilizaciones del tobillo. Siempre el que va a realizar el movimiento tiene que estar en una postura cómoda para evitar lo que dije anteriormente. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar lo que encuentran sus raíces.
las movilizaciones de las rodillas. Se va a colocar la mano en esta posición y la otra mano aquí en las rodillas. Se le va a hacer una movilización pasiva y la baja lentamente. La baja lentamente. De esta vamos a realizar de 20 a 30 repeticiones. Después que terminemos, vamos a colocar la pierna y se le va a hacer presión hacia abajo. Recuérdense que estas movilizaciones son para pacientes que estén encamados, que no, por alguna razón no pueden ir al centro de rehabilitación, para mejorar el riesgo sanguíneo y evitar atrofias musculares. Este movimiento de flexión de cadera. Y ahora vamos a trabajar la ABD. Lo más que pueda, y lo llevo hacia atrás. Lo más que pueda, y lo llevo hacia atrás. 20 o 30 repeticiones de cada uno de los ejercicios que acabaron de ver. También tenemos que realizarle al paciente un cambio de posición. ¿Cómo así? Se va a acotar el paciente de lado, 20 o 30 minutos de un lado, y luego cambiarlo para el otro lado 20 o 30 minutos en esa posición. Si el paciente se puede sentar, también sentarlo por 20 o 30 minutos. Y estos ejercicios que acabaron de ver de forma pasiva son para pacientes que por alguna u otra razón o por alguna otra patología no se pueden desplazar hacia el centro de rehabilitación. Estos ejercicios les ayudarán a mantener el riesgo sanguíneo, disminuir la atrofia, mantener el tono muscular y son sencillos de realizar. Háganlo en casa y recuerda, tu única limitación es la mente. Muy bien, entonces ya hemos podido observar un poquito más acerca de estos ejercicios como ya lo hemos evidenciado, ¿no? Que son ejercicios que lo vamos a trabajar en pacientes encamados. Ahora, como ya hemos podido ver, el procedimiento, las técnicas que vamos a implementar en pacientes postrados, ahí se conoce como lo que es las técnicas de ejercicios pasivos, porque es justamente el rehabilitador, el terapeuta o la persona que asiste quien se va a encargar de realizar este procedimiento, no el propio paciente, porque ya ustedes vieron que el paciente de por sí ni siquiera lo quiere hacer o no puede por su dificultad. Pero nosotros para poder mantener la movilización y la estabilidad del paciente, prácticamente nosotros apoyamos. Cuando no hay participación, en este caso del paciente, se conoce como los ejercicios pasivos. ¿Ok? Y vamos a focalizar justamente desde la parte inferior a la parte superior y vamos a abarcar todo en realidad. No es que solo trabajo pierna, brazo, no, se trabaja todo de forma general porque con ello yo me voy a asegurar de una buena movilización y la circulación sanguínea. Irriga oxígeno, ¿no? Y eso también previene muchas lesiones. ¿Ok? Muy bien, estimados y estimadas, agradecerles a todos ustedes por la participación del taller del día de hoy, ¿no? Igual, esperemos que en otros talleres podamos tener también la participación de ustedes. Igualmente agradecerles, ¿no? Por haber participado con nosotros en estas 2 horitas de sesión. Y bueno, ya les dejo con el área académica, que de pronto sí, porque no he visto dudas y consultas, así que ya les dejo con el área académica para que de pronto ellos les puedan dar algún tipo de información adicional y conmigo sería hasta otra oportunidad. A todos, muy buenas tardes, ¿ok? Muy bien, el área académica, por favor, para poder dejarlos con ustedes. Sí, licenciada, muchas gracias. Estimados, como les había comentado en un inicio, les he enviado lo que sería el link finalmente para los que aún están interesados y también están escribiendo de forma interna.
Ahí solamente realizan la inscripción si en caso gustarían del certificado físico o del certificado virtual. Como había comentado inicialmente, el certificado virtual tiene el costo de 30 soles y el físico les estaría saliendo a 30 soles. Leo a ver sus mensajes. Ya exactamente como les digo, virtual 30 soles y físico 45. Se les adjunta de igual forma dentro de la adquisición de su certificado lo que sería la grabación de toda la clase y los PPTs. ¿Alguna consulta, duda? Ahí les acabo nuevamente de adjuntar el formulario. Bien, al no tener ya ninguna consulta o duda, entonces tienen también un grupo general en la cual pueden realizar la solicitud de su certificado. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, estimados. ¿Cómo estamos con este programa el día de hoy? Ya será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.